días. Nuevamente nos presenta el Evangelio un mensaje exigente, duro, por parte del Señor. Está tomado del Evangelio de San Marcos, al que estamos siguiendo este año, capítulo 10, versículo 2 al 16. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía, imponiéndole las manos. Bien, este evangelio hay que unirlo, lógicamente, a las otras dos lecturas, a la lectura del Génesis, para poder entender todo lo que es su amplitud. Como digo, es un mensaje exigente que a veces no ha sido bien interpretado. Como siempre, la Sagrada Escritura hay que saber enmarcarla en su tiempo. Un tiempo, el de Jesús, en el que la mujer era absolutamente ninguneada y despreciada. No tenía prácticamente derecho alguno. Su testimonio no era válido en un juicio. Cuando era pequeña dependía del padre, cuando se casaba del marido. Y lo peor que le podía pasar a una mujer es no encontrar marido, quedarse soltera. Entonces, Jesús les pregunta, bueno, ¿y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Y ellos van directamente a la legislación de Moisés, en donde efectivamente se admite el acta de repudio en ciertas situaciones que podían ser absolutamente las más nimias, ¿no? Es decir, porque no me da hijo o simplemente porque no me gusta. Claro, entonces es verdad que había dos escuelas rabínicas, que una era más tolerante, otra era menos tolerante con todas estas cosas, pero Jesús, fijaos, que Jesús se remonta más allá de Moisés, va al principio. Y en el principio del libro del Génesis se nos dice claramente, lo leo, tal como lo dice Jesús, el libro del Génesis dice: y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán.
Adán dijo, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del varón. Por eso abandonará el varón a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés ese precepto del que habláis, pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer, ¿vale? Y repite esta frase, por eso dejará tal, y añade, de modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Estamos, a veces nosotros ya en nuestra época seguimos encerrados en un proceso de complicaciones, de egoísmos, de grandes desamores. En el fondo, lo que pasaba con los judíos sigue pasando realmente hoy. Todo el tema del matrimonio cristiano, del matrimonio de la iglesia, que está realmente en crisis, nos presenta, es que esto que nos dice la iglesia, esto que nos dice Jesús, es que esto es muy fuerte, oiga, que esto es difícil, ¿no? Es difícil, ¿por qué? Es difícil porque es tan exigente, es casi, como decía el apóstol, así no trae cuenta, ¿no? Que nos casemos, ¿no? ¿Vale? Y ahí entra la segunda lectura. La segunda lectura es la que nos dice que Jesús fue el primero que pasó por todo esto. Él no se hizo hombre solamente para decir, ay, qué bueno soy, ¿no? Se hizo hombre para pasar por lo que nosotros pasamos, para vivir en carne viva todos nuestros egoísmos, todas nuestras contradicciones y para ofrecernos un mensaje donde el amor es posible. Ahora bien, para eso se hace falta renuncias, hace falta a veces desterrar mis egoísmos, pensar en la otra persona, porque la mujer y el hombre es lo que conforma realmente la humanidad. No hay uno que dependa del otro, en absoluto. Si entendemos bien el mensaje del Génesis que retoma Jesús, tenemos que darnos cuenta de esto, ¿no? La humanidad se entiende como hombre y mujer y estamos destinados a vivir juntos y a amarnos y a fundar un proyecto ciertamente de amor. Y ya sabemos que el amor no es fácil, que el amor es exigente, ¿estamos? Pero, y ahí entra la segunda parte del Evangelio, cuando está en esa discusión, Jesús coge y le presenta a los niños. Acordarse que en otro Evangelio volvemos a ver esto, ¿vale? Dice, todo aquel que no sea capaz de hacerse como un niño, es decir, de ser humilde, de reconocer mis deficiencias, de buscar sobre todo y ante todo no lo que a mí me pueda separar, sino lo que me pueda unir, pensar en la otra persona, eh, mm, tratar de meterse también un poco en lo que ella es, en lo que ella siente, o lo que él es y lo que él siente, yo creo que es digamos, la clave de todo este evangelio y de esta exigencia que nos pide Jesús. Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano es un camino de amor, pero en el que hay que pasar también por la cruz. Lógicamente no me estoy refiriendo a situaciones absolutamente insostenibles, de una crueldad extraordinaria, ¿vale? Sino que nos estamos refiriendo a otra cosa, a otros egoísmos que entiendo que sí debemos pedir en estos momentos ayuda al Señor,
porque en nuestra iglesia, en cada uno de nosotros, habita el Espíritu Santo y tenemos que darle cancha. Otra cuestión que también tendríamos nosotros que ver, y que no es de ahora, sino de hace mucho tiempo, es realmente, ¿estamos o se prepara realmente a los novios para la recepción del sacramento del matrimonio? El Papa lo ha dicho muchas veces, ¿no? Eh, s- ¿Por qué a un sacerdote? Porque a un sacerdote se le prepara durante 6 años para esa vocación tan importante y a los novios pues se les despacha a lo mejor en un fin de semana, ¿vale? Esto nos tendría que hacer pensar en muchas cosas. Y yo creo que hay que exigir, no podemos ir a la comodidad, tenemos que exigir realmente al que corresponda, ¿vale? Y prepararnos. Y si no nos prepara, digamos, lo que es lo oficial, prepararnos nosotros, aprender durante el noviazgo a conocer a la otra persona. Y conocer no me refiero a acostarse con esa persona, me refiero fundamentalmente a conocerla de verdad. Y a una persona no se le conoce solamente por cómo actúa en el lecho, sino que se la conoce porque es capaz, son capaces los dos de vivir ese camino por el que primero pasó Jesús. La narración de hoy, el texto de hoy, se llama Perdidos en el bosque y creo que puede tener bastante relación con esto que estamos hablando. Dice así: durante unas vacaciones en la montaña, un hombre se aventuró a pasear por un bosque que no conocía y que se extendía a los pies del pueblo en el que se encontraba. Vagó de un lado a otro durante un par de horas y al final se dio cuenta de que se había perdido. Dio vueltas una y otra vez intentando encontrar el camino para volver al poblado. Probó todos los senderos, pero ninguno lo llevaba fuera del bosque. De pronto se encontró con otra persona que, como él, estaba caminando en medio del bosque y le gritó: «Gracias a Dios, por fin encuentro un ser humano. ¿Me puede indicar el camino para volver al pueblo?». El otro le respondió: «Lo siento, también yo estoy perdido. Pero podemos ayudarnos de esta manera, comunicándonos qué senderos hemos probado ya inútilmente. Esto nos ayudará a encontrar el camino que nos saque del bosque». Hay una moraleja a nivel de tierra, pero que yo creo que podemos nosotros aplicar también a nivel de fe. O sea, a veces en la vida nos encontramos como perdidos sin saber qué camino tomar. El camino del matrimonio a veces se encuentra en esta encrucijada. Y el camino de la fe se nos presenta como un bosque enmarañado por el que andamos casi a ciegas. El compartir las experiencias con los otros que también están en búsqueda de luz y de camino nos ayudará a descubrir el camino de la verdad. Pedirle cancha al Señor, pedirle cancha al Señor en la oración, en la recepción de los sacramentos y mirarlo como Él se entregó por amor, no solo por un sentimiento, no solo por una emoción, por amor en la cruz. Que tengan ustedes todos muy buenos días.